Bueno, bienvenidos. Vamos a ver qué le deparan las cartas del tarot a Mauricio. Queremos saber principalmente cómo está, qué situaciones lo rodean, cómo venía su pasado, cómo viene su futuro y también, por supuesto, si va a ser candidato para el 2023. Les recuerdo como siempre que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Lo que voy a hacer es primero sacar un arcano mayor que lo identifique y que nos diga quién es en este momento Mauricio. Así que bueno, vamos a preguntar también qué fórmula conviene que lo acompañe si es que se candidatea. Y si no, bueno, veremos quién podría ser el candidato en alguna otra tirada. Por el momento vamos a intentar develar el misterio de la candidatura, que es lo más importante, porque si no todo lo demás queda fuera. Intento decir lo que dicen las cartas, no tengo favoritismo por nadie, no estoy adherido a nadie. Pero bueno, espero que la tirada hable por sí misma y que encontremos datos interesantes, que es lo que me interesa. Voy a cortar y vamos a tener la primera carta que lo identifica. A partir de ahora voy a meter los arcanos mayores dentro del mazo con los arcanos menores, intercalados, voy a mezclar, así que vamos a ver en este momento, no tomen por definitivo los resultados de lo que salga, sino que es la tendencia de este momento, lo que pasaría en este momento en la Argentina. Voy a cortar y voy a colocar las dos cartas que tienen que ver con el pasado, de dónde viene. Y las dos cartas del futuro. Vamos a ver qué carta lo identifica. Vamos a ver qué arcano mayor tiene este político argentino que ha sido presidente de la nación. Y el arcano es el hierofante. El hierofante. Es un arcano que indica sabiduría, que indica conocimiento y que en la tradición de las cartas tiene que ver con el poder, digamos, filosófico y religioso, ¿no? Eso es lo que identifica en este momento a Mauricio. Pero tal vez este sea el momento, como él decía en su obra, en el libro que editó, Su segundo tiempo, y sea una persona que después del ejercicio del poder haya obtenido otra sabiduría que tal vez no puede expresar por ahora. Así que bueno, esta es la carta que lo identifica, vamos a ver de qué pasado viene. Bueno, viene de la templanza. Esto indica a una persona que ha hecho un ejercicio de paciencia y resistencia. O sea, le ha costado mucho llevar la situación de su gobierno, le ha costado mucho entender cuáles fueron los motivos, las causas, que también lo llevaron a este hierofante, ¿no? O sea, es una situación de haber mantenido una paciencia casi exasperante. El pasado más reciente, bueno, acá nos habla más de una situación personal, donde hay una gran unidad con su pareja. O sea, esta carta es una carta que relaciona emociones. Las copas son emociones en el tarot, y habla de una emoción de a dos, de la emoción fuerte, y creo que tiene que ver no con su aspecto político, sino con lo que se sabe también de que hay cierta resistencia en su pareja que vuelva a ser candidato para presidente de la Argentina. Así que bueno, esta es la carta, ha tratado de estar recomponiendo su pareja, también de, a la salida del poder, volver a generar ese vínculo tan fuerte que tenían. Vamos a ver su futuro más inmediato. Bueno, su futuro más inmediato es tener relación con un hombre de poder que probablemente aportaría dinero para financiar todos sus objetivos políticos. Eso es lo que tenemos acá. Y su futuro más lejano es el loco. El loco es un arcano mayor y es lo que más nos define esta situación, es muy importante. Si bien la carta se llama el loco, tiene que ver con luchar contra quimeras, con buscar esa reivindicación en el futuro.
Es una carta que tiene que ver, como les decía, con una lucha por conseguir aquello con lo que uno ha soñado, con lo que siempre ha querido conseguir. A ver si va a tener un enfoque más liberal que el que tuvo su gobierno en aquel momento. Y lo voy a decir con 3 cartas. Si hay un enfoque más liberal en el gobierno que tiene pensado Mauricio Macri para Juntos por el Cambio. La respuesta es sí, absolutamente. Sale la fuerza, sale el mago que tiene los elementos para hacerlo, por lo menos se los estuvo procurando. Y también la rueda de la fortuna, que es una carta muy importante. 3 arcanos mayores, ¿no? Para la respuesta. Así que la rueda de la fortuna tiene que ver con las posiciones que uno adopta en la vida. O sea que estuvo, sobre todo, recordando mucho en qué lugar se ubicó en su anterior mandato. Así que esa reflexión, más la fuerza, que es una idea de ir suavemente conquistando, y el mago, que es una carta muy importante para saber si están los elementos disponibles. Es muy importante esta persona. Es una persona que extrañamente me salió en otras tiradas en el mismo lugar y en la misma posición. Todavía no se me ocurre quién puede ser, ya lo mencioné en otras tiradas, pero voy a hacer alguna tirada especial o voy a tratar de indagar en el tema para ver qué puedo preguntar, para arribar a ver si podemos identificar quién es este caballo de oros que salió en otros líderes que están peleando por la candidatura. Y bueno, voy a preguntar también algo que le interesa a cierta parte de los argentinos, que es si benefició de alguna manera en alguna de las causas en las que está implicado a su padre o amigos en el poder. Y la respuesta es sí. O sea, en su situación de poder, el emperador decidió dar ciertos beneficios. La pregunta más importante, la que todos quieren saber, así que vamos con esa, no esperemos más. Estamos haciendo algunas preguntas accesorias, pero lo que todos quieren saber es claramente si va a ser candidato. Así que vamos a preguntar si Mauricio va a ser candidato en 2023 y va a jugar el segundo tiempo. Vamos a cortar. Y la respuesta es sí, absolutamente. O sea, según mis cartas, Mauricio va a ser candidato contra todos los pronósticos, contra su situación de decir que está cómodo con sus funciones que tiene ahora y con su trabajo en la AFA. Está totalmente indicando que él se va a candidatear para 2023. El tema que tiene pendiente con esto es un tema psicológico, un tema de lograr estar en el mejor estado para poder asumir esa situación, el superar eso, el superar esto que es muy importante y que yo quiero destacarlo dentro de la tirada. También lo ha mencionado él en cuanto a que su pareja no quiere que él se postule. Yo creo que ese es uno de los lugares de mayor tensión que tiene él por lo que es su pareja. Fíjense que acá también teníamos el 2, donde él estaba tratando de recuperar esa parte, y el gran temor es es el 2 de espadas, es la posibilidad de terminar por una ambición, rompiendo eso que él tanto valora, que es su familia. Pero está la carroza del triunfo, el carro del triunfo, donde la decisión está absolutamente tomada en su interior y se va a candidatear para el 2023. Vamos a ver, una pregunta que se cae de Maduro es: ¿quién sería el mejor candidato para acompañar a Mauricio en esa candidatura del 2023? Así que tengo algunas opciones, tal vez me olvide de alguna. Voy a preguntar principalmente por 3, que son María Eugenia, Pato, y voy a preguntar también Larret, y el doctor, ¿no? O sea, Facundo. Vamos a ver esos 4, a ver quién sale con más fuerza.
Primero voy a preguntar por si su vice puede ser María Eugenia. Voy a cortar las cartas y a responder con 3. Por María Eugenia, ¿qué poder tendría como vice? Bueno, sale la buena suerte, en el caso de ella. Sale un enemigo dentro del mismo partido, un caballo de espadas. Y sale la sacerdotisa, ¿no? Una carta un poco oscura. Digamos que no parecería ser a primera vista el mejor candidato. Vamos a ver qué pasa con otros. Vamos a preguntar ahora por Pato. A ver, Pato me da... No me da... Tengo 3 cartas que son totalmente intrascendentes. Sí me sale que es muy buena en cuanto a la gestión, pero no lo tiene pensado, firmado. Así que bueno, por ahora no pareciera tener posibilidades. Vamos a preguntar, vamos a mezclar. Vamos a preguntar por Facundo, a ver qué pasaría con el Doc. Tiene bastante buena medición en las encuestas. Es un candidato que tal vez mucha gente no lo quiere, pero sin embargo ha medido bastante bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a cortar. Vamos a ver por Facundo. Sale la justicia, sale como que sería justo. Supongo que esto debe tener que ver con los apoyos dentro de la coalición. Y sale muy interesado él Facundo en formar parte de eso, ¿no? Pero habría también bastante división interna. Así que es complicado definir el candidato que más le conviene. Por ahora está complicado. Voy a preguntar a alguien que no me parece muy probable, pero vamos a preguntar por Larreta. A ver si es el candidato indicado para ir con él a las elecciones. Y no se muevan de ahí porque voy a preguntar cómo le iría en este momento si tomara esa decisión, si podría ser presidente en 2023 con esa fórmula. Vamos a preguntar por Horacio, a ver qué pasaría en caso de tener una fórmula Mauricio y Horacio. Voy a cortar, a pesar de la resistencia, ¿no? Vamos a ver qué dicen. Sale absolutamente que no. Sale la carta del diablo, o sea que no. Está bastante indefinido, yo le diría que esto no lo puedo terminar de aclarar. Digamos, me extraña lo de Pato, ¿no? Que yo podía pensar que podía ser una buena candidata. Sale más cercano a Vidal, más cercano tal vez a Facundo, pero no termina de definirse. Creo que no está definido todavía y no tenemos ni la más mínima pauta, pero sí tenemos la claridad de que se va a candidatear, no hay ninguna duda. Bueno, y vamos a la pregunta del millón que todos quieren saber, la definición que todos están esperando, y les aclaro que esto es una tendencia de este momento. Podría llegar a modificarse más adelante, pero es lo que está decidido hasta ahora. Fíjense que ni siquiera está determinado quién lo acompañaría, pero él está seguro de candidatearse. Eso es lo que les quiero comunicar. Vamos a mezclar y vamos a ver si Mauricio, en caso de candidatearse, sin depender de su segundo en la fórmula, podría ser presidente en 2023. Voy a cortar, voy a sacar 3 cartas y me sale una carta que es dudosa, que es la luna. La luna es una carta que nos indica probabilidades tanto de que sí como de que no. O sea que lo que diría con respecto a esta tirada es que lo de la fórmula va a ser definitivo, las alianzas que haga van a ser definitivas, pero no está determinado todavía, hay muchísimas dudas, hay muchísimas peleas internas, estoy viendo dentro, ya lo sabemos todos de alguna forma, pero me sale muy claro, ¿no? O sea, lo están viendo la cantidad de espadas, ¿no? La cantidad de situaciones de traiciones posibles,
Y bueno, cartas duras, ¿no? Dentro de la lucha interna. En algún momento voy a hacer alguna otra lectura que sea específicamente de la interna. Y en Juntos por el Cambio hay una cosa que es muchísimo más oscura y más difícil y más aguerrida de lo que todos imaginan. Está todo mucho más peleado, hay cartas bastante feas, hay gente que está obrando dentro del partido y están bastante más en desacuerdo de lo que la opinión pública sabe. Pero esta es la carta con la que me quiero quedar, que es su candidatura. Les pido que den like, que se suscriban y que también dejen en la campanita la marca para que se enteren de mi próximo video en el que voy a seguir viendo más candidatos para el 2023. En el caso de Mauricio, como vemos, no tiene determinado ni él todavía quién lo va a acompañar. Así que les vuelvo a decir, suscríbanse, síganme que van a tener más pronósticos y muy pronto todo lo que es Qatar. Estoy haciendo las predicciones para los partidos de la selección argentina. Estoy bastante entusiasmado con este equipo, con la escaloneta.